Bueno, ya está, terminó ahí el tema. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer finalmente el gobierno anunció la baja temporal de retenciones, no para el caso de las economías regionales, que es en forma permanente, pero sí para los principales productos de exportación de la Argentina, soja y sus derivados, trigo, maíz, sorgo, etcétera. Le bajó 7 puntos en el caso de la soja, del 33% al 26%, y los demás productos también le bajó las retenciones. ¿Para qué? Para mejorar la rentabilidad de bolsillo de los productores del sector agroexportador. ¿Por qué? Bueno, el sector del agro le venía por un lado reclamando lo que es una promesa de campaña de Milei de que iba a bajar las retenciones, cosa que Milei había dicho que necesitaba alcanzar el superávit fiscal, etcétera. El año pasado había sido un año muy el último año del gobierno de Alberto Fernández habían tenido la sequía, el año pasado fue un año muy bueno, pero claro, este año las perspectivas cuando empieza el momento de las liquidaciones eran más complicadas dado que los costos han aumentado en dólares de los insumos de la producción y ha bajado el precio internacional de la soja, por ejemplo, con lo cual la rentabilidad de muchos de los productores agropecuarios decían que había bajado mucho, incluso decían que estaba comprometida la rentabilidad para determinados productos de exportación. Bueno, la cuestión es que por supuesto que eso es dispar según el tamaño de los exportadores, etcétera, pero en todo caso, frente a lo que está pasando, que Argentina se encareció tanto en dólares, eso significa también que la producción en dólares se hace más cara en la Argentina y baja la rentabilidad de lo que exportan cuando baja el precio internacional. En ese contexto, el gobierno le pareció atendible este reclamo, que habían acompañado además los gobernadores del centro del país, donde se concentra gran parte de la producción, en el caso de Yarlora en Córdoba, el Puyaro en la provincia de Santa Fe, Frigerio en Entre Ríos, pero también gobernadores ligados a las economías regionales, caso Cornejo en Mendoza, etcétera, celebraron la medida del gobierno de finalmente atender este reclamo, que va a significar, según cuantificó Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, $800 millones menos en recaudación. Un gobierno que dice, bueno, cumplimos la palabra porque venimos a bajar impuestos, pero que originalmente en realidad cuando habían llegado al gobierno, el primer proyecto que mandaron al Congreso preveía subir las retenciones. Eso no ocurrió, las dejaron en los mismos niveles, ahora las bajan hasta junio, esperando además que esto signifique que se acelere la liquidación y que entren dólares a las reservas del Banco Central, pero el gobierno también reimpuso ganancias, en el caso bajó bienes personales, digamos los impuestos de los asalariados, que se acuerdan que Massa sobre el final del gobierno de Alberto Fernández había eliminado, bueno, fue un impuesto que volvió a imponerse con Javier Milei por las necesidades de la recaudación del fisco. En este caso se actualizaron los valores a partir de los cuales se paga ganancias con los salarios de los trabajadores del sector registrado formal. Esto pasa 2 veces al año, después de que se conociera el índice de diciembre. Arca publicó ayer el nuevo piso a partir del cual se paga ganancias, que quedó en 2.280.000 pesos. Pero bueno, del lado de los productores agropecuarios, el gobierno va a resignar recaudación ahí, entendiendo que era justo el reclamo que le había llegado. Esto lo hizo Caputo, que está mientras tanto aquí reunido con los productores, también, con la delegación del Fondo Monetario Internacional, buscando el nuevo acuerdo y a la espera que llegue Milei de Davos en las próximas horas. Se calcula que llega mañana a la mañana tempranito. El presidente, que está más enfocado últimamente en la batalla cultural que en las cuestiones de la economía. Hay que ver, que esa es la gran incógnita, si la cuestión de la batalla cultural se va a traducir también en medidas concretas en las que el gobierno busque desandar la protección de sectores más vulnerables a través de la legislación argentina. Por lo que trascendió hasta ahora todo el tema del matrimonio igualitario o el derecho al aborto legal en la Argentina, no son leyes que el gobierno vaya a buscar revertir ahora. También tiene una minoría muy chiquita de legisladores, seguramente va a ser una cuestión de debate electoral, pero
por ejemplo, ya Milei lo dijo y están evaluando cómo convertir esto en un proyecto de ley, desandar el camino por el cual cuando hay un femicidio eso se considera, digamos, un agravante. Milei dijo todas las vidas valen lo mismo, no hay por qué tener la figura del femicidio dentro del Código Penal argentino, y está, o dentro de una ley específica, pero está también la cuestión, por ejemplo, del cupo trans o de todo lo que se considera discriminación positiva, digamos, la idea de decir, bueno, había hasta hace no muy poquito, en los 90 el Congreso era mayoritariamente masculino, eran muy pocas las mujeres. La representación más grande arrancó cuando Menem mete la ley del cupo femenino, que originalmente era el 30%. Después se dio un paso más y se dio la paridad, con la obligación de que las listas sean 1 y 1, buscando que el Congreso sea parecido a la sociedad, que es mitad y mitad. De hecho, hay más mujeres que varones. Bueno, ese tipo de legislación, o por ejemplo las leyes que promueven la contratación de parte del Estado del colectivo trans, entendiendo que a las mujeres trans les cuesta mucho más conseguir un laburo, por eso tiene una expectativa de vida tan baja, porque el destino suele ser la prostitución como única salida laboral posible. Entonces hay leyes de cupo trans que lo que buscan es tratar de dar prioridad en las contrataciones. Bueno, de la misma manera que Trump, por ejemplo, dijo, el Estado a partir de ahora norteamericano va a ser ciego y no se va a fijar si es una persona afroamericana, o tratar de promover, por ejemplo, la llegada de los negros, que les cuesta más llegar a la universidad en Estados Unidos. No, eso no se va a hacer más. Todos los, no haber ningún criterio que no tenga que ver con eventualmente lo que ellos llaman el mérito o las cualidades, pero a veces, aunque tengan las mismas cualidades, funciona por una cuestión de prejuicio. No es que la contratás porque es trans o porque es mujer, sino que muchas veces lo que ocurre es que la dinámica propia de los prejuicios o cómo se hacen determinadas búsquedas o se hace que, contraten prioritariamente a las mismas personas de perfiles similares, y entonces son mucho menos diversas esas contrataciones. Bueno, todo ese sistema de discriminación positiva, como se conoce, Milei lo quiere desandar, alegando que lo que hace es darle privilegios, en algunos casos a las mujeres, en algunos casos a estos colectivos, y dice que la igualdad ante la ley es que son todos iguales, en el sentido de que nadie tiene prioridad, ni tampoco, más que prioridad, una protección especial. Ahora, el lío en el que se meten con estas ideas es, por ejemplo, cosa que ayer tuvieron que revisar. ¿Qué hacen con los discapacitados? La ley, por ejemplo, también prevé la contratación de discapacitados, porque también les cuesta más conseguir determinados laburos, muchas veces por prejuicios o muchas veces por lo que fuera, porque, por ejemplo, los edificios no están adaptados a tener una silla de ruedas. Entonces, en lugar de tener el problema de tener a alguien que tenés que adaptar el lugar de trabajo para una silla de ruedas, por ahí prefiere una empresa contratar a alguien que no tiene ese problema de movilidad. Bueno, justamente para tratar de albergar esas diversidades, el Estado tiene leyes que promueven, por ejemplo, contratación de discapacitados. Y entonces ayer la pregunta era, vas a sacar todo tipo de consideración adicional. ¿Qué haces con los discapacitados? Bueno, tuvieron que salir a aclarar que la ley de discapacitados no piensan tocarla por ahora. Pero da la sensación de que el gobierno, más allá de la retórica de Milei respecto a estos temas, está decidido a avanzar en algunas cuestiones concretas de ir revirtiendo dentro de la legislación argentina estas leyes. Que matas el dolor